Quizá estás atravesando una etapa extraña, una fase en la que haces todo bien, cumples con tus deberes, sonríes a los demás, pero en el fondo sientes que estás cada vez más lejos de ti mismo. Es como si estuvieras presente, pero ausente. Funcionas en automático, pero sin alma, como si habitaras un cuerpo que ya no siente entusiasmo, una mente que ya no encuentra sentido, un corazón que late, pero que ya no vibra. Y cuando apoyas la cabeza en la almohada por la noche, surge esa pregunta silenciosa que nadie escucha, pero que grita dentro de ti: ¿en quién me he convertido? Esa sensación de no reconocerse no aparece de repente. Llega poco a poco, por las decisiones tomadas sin conciencia, por los caminos elegidos para agradar a otros, por las renuncias hechas en nombre de la aceptación, la estabilidad, la aprobación. Fuiste dejando partes de ti en el camino. Escondiste sueños, te tragaste palabras, te adaptaste a contextos que ya no te representan. Y ahora, incluso rodeado de personas, sientes un vacío que no sabes cómo nombrar. No es soledad, es ausencia de ti mismo. La verdad es que nadie nos enseñó a conocernos. Nos enseñaron a sacar buenas notas, a conseguir un buen trabajo, a seguir las reglas, pero no nos enseñaron a mirar hacia adentro, a sentir con honestidad, a escuchar nuestros deseos más profundos, a cuidar nuestras heridas antes de que nos definieran. Nos educaron para ser aceptados, no para ser completos. Pero hoy, aquí, en esta conversación, quiero invitarte a algo distinto. No a convertirte en alguien nuevo, sino a reencontrarte, a volver a ti, a comenzar un camino de autoconocimiento, no como una obligación, sino como una forma de liberación, porque no estás perdido, solo estás desconectado de quien realmente eres, y esa conexión puede restaurarse. Mereces recordar tu verdad. Mereces vivir una vida que tenga sentido para ti, y no solo para los demás. Y el primer paso no es cambiar todo, es mirar hacia adentro con valentía, con ternura, con escucha. Este puede ser el comienzo de tu reencuentro contigo mismo. El autoconocimiento no es una moda, no es un cliché de redes sociales, ni un lujo reservado a quienes tienen tiempo para filosofar. El autoconocimiento es supervivencia. Es la base sólida que sostiene todas tus decisiones, elecciones y relaciones. Y al contrario de lo que muchos creen, no se trata de convertirse en una persona mejor en un sentido externo, más productiva, más controlada, más eficiente. El autoconocimiento es volverse más auténtico. Es ver quién eres detrás de todo lo que te dijeron que debías ser. De forma sencilla, conocerse a uno mismo es reconocer tus propias emociones, límites, necesidades, detonantes, talentos, miedos y deseos. Es entender de dónde vienen tus reacciones, por qué ciertos patrones se repiten, qué te paraliza, qué te impulsa. Es descubrir por qué te saboteas, por qué atraes ciertos tipos de relaciones, por qué sufres por cosas que otros ni siquiera notan. Es colocar una lupa amable sobre ti mismo, no para juzgarte, sino para comprenderte. Y lo más importante, el autoconocimiento no ocurre de una sola vez. Es un camino, no un destino. Está hecho de capas, de etapas, de idas y venidas. Es mirarte hoy y darte cuenta de que hay una versión tuya que ya no te sirve. Es revisar recuerdos, desmontar creencias, desafiar viejas verdades y poco a poco comenzar a vivir con más intención, con más presencia, con más libertad interior. Tampoco es un proceso cómodo. Muchas veces mirar hacia adentro duele, porque vas a encontrar heridas abiertas, zonas de negación, partes de ti que fueron olvidadas o rechazadas. Vas a encontrarte con aquello que siempre trataste de esconder. Pero es en ese encuentro, en ese espejo íntimo, donde comienza la transformación, porque no se puede sanar lo que no se ve, y no se puede cambiar lo que no se reconoce. El autoconocimiento es el punto de partida de todo cambio real. Sin él, repites, con él eliges, sin él reaccionas. Con él respondes, sin él vives la vida de otros, con él comienzas por fin a vivir la tuya. Y si hoy te sientes perdido, quizá no necesitas un nuevo camino, quizá solo necesitas una nueva mirada más profunda,
más compasiva, más honesta sobre quién eres y quién estás listo para ser. ¿Alguna vez sentiste que estás viviendo por inercia? Te despiertas, cumples con tus tareas, interactúas, sonríes, respondes mensajes, pero no sientes nada, como si atravesaras los días dentro de una cápsula invisible, desconectado de ti mismo, del tiempo, del mundo. Ese es el dolor de vivir en piloto automático, estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Funcionar, pero no ser completo. Es como respirar sin sentir el aire, comer sin saborear, hablar sin escuchar tu propia voz. El piloto automático es el resultado de una vida vivida en modo supervivencia, y cuando la rutina se vuelve repetición, el sentido se pierde. Comienzas a tomar decisiones sin conciencia, te involucras en relaciones que no te nutren, tomas decisiones que no reflejan quién eres, sino lo que los demás esperan de ti. Lo más cruel, que muchas veces esto se considera una vida normal, porque todo el mundo parece estar demasiado ocupado para preguntarse, ¿qué estoy haciendo conmigo? Este modo de existencia anestesiada no nace de la nada, se construye con el tiempo, con traumas no resueltos, con dolores silenciados, con sueños postergados, con el miedo a parar y escucharte, porque detenerse puede significar enfrentarse a un vacío, y ese vacío da miedo. Así que seguimos acumulando distracciones, metas, tareas, compromisos, todo para no tener que mirar hacia adentro, todo para no tocar lo que grita en silencio. Pero vivir en automático tiene un precio alto. Cuesta la autenticidad, cuesta la espontaneidad, cuesta la salud emocional, porque el cuerpo puede seguir funcionando, pero el corazón va muriendo poco a poco, y cuando te das cuenta, ya no te reconoces, ya no sabes qué te gusta, ya no sientes placer en las pequeñas cosas, ya no sabes dónde termina el personaje y dónde comienza tu verdadero yo. La buena noticia es que existe un camino de regreso, y ese camino comienza con una decisión simple, pero poderosa: apagar el piloto automático y volver a sentir, volver a prestarte atención, a hacerte preguntas incómodas, a escucharte con presencia, a permitir que el dolor llegue, pero también que la sanación comience, porque vivir en automático puede mantenerte funcionando. Pero solo viviendo con conciencia es que realmente empiezas a florecer. Mirar hacia adentro es un acto radical de valentía, porque, al contrario de lo que muchos imaginan, no es un paseo tranquilo por los jardines del alma, es una inmersión profunda, a veces oscura, donde te encuentras con partes de ti que preferirías olvidar, tus dolores, tus repeticiones, tus inseguridades más íntimas, todo aquello que aprendiste a esconder detrás de sonrisas, productividad o silencio. Y por eso tantas personas huyen de este camino, porque mirar hacia adentro no es solo conocerse, es confrontarse. Existe un miedo legítimo a enfrentar la propia verdad, miedo de descubrir que no somos tan fuertes como aparentamos, que llevamos heridas que aún duelen, que estamos atrapados en patrones que sabotean nuestras relaciones, que la rabia que sentimos no es hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. Miedo de admitir que no sabemos quiénes somos, que estamos perdidos, que en el fondo tenemos miedo de cambiar porque no sabemos qué encontraremos después. Pero es precisamente en ese espacio, entre el malestar y el descubrimiento, donde habita la transformación, porque mirar hacia adentro no es juzgar lo que ves, es abrazarlo, es reconocer tus sombras sin condenarte por ellas, es comprender que el dolor que sientes tiene una historia, tiene un origen, tiene una explicación, que los comportamientos que criticas en ti no son defectos de carácter, son estrategias de supervivencia que alguna vez te protegieron. Mirar hacia adentro es empezar a hacerte preguntas que nadie te enseñó a hacer. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Qué estoy tratando de evitar? ¿De quién es esta voz crítica en mi cabeza? ¿Quién sería si dejara de adaptarme todo el tiempo? Son preguntas que no traen respuestas inmediatas, pero que abren puertas a una vida con más presencia, más verdad y más sentido. Y es importante recordar, no tienes que hacerlo solo. Existen terapias, libros, prácticas de meditación, conversaciones transformadoras.
El autoconocimiento no es un camino solitario, es individual, sí, pero puede y debe ser acompañado, porque cuando empiezas a mirarte con más humanidad, descubres que tus heridas no te definen, solo te muestran dónde todavía hace falta cuidado. Mirar hacia adentro es el primer paso para dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad, no con máscaras, no con personajes, sino con autenticidad, con presencia, con alma. Desde muy temprano aprendemos que ser quienes realmente somos puede ser peligroso, que mostrar vulnerabilidad asusta, que expresar tristeza aleja, que ser demasiado espontáneo puede provocar rechazo, y así, con el tiempo, empezamos a ponernos máscaras, máscaras sociales, emocionales, relacionales. Algunas encajan tan bien que incluso nosotros olvidamos que no forman parte de quienes somos. La máscara de la fuerza, de la eficiencia, de la ligereza, de la felicidad constante. Nos protegen, nos ayudan a ser aceptados, pero poco a poco también nos asfixian. Estas máscaras no son invenciones maliciosas, son adaptaciones, formas de protegernos en un mundo que no siempre fue amable. El niño que no podía llorar se convirtió en el adulto que no muestra emoción. El adolescente rechazado se volvió el profesional perfeccionista. La persona que fue criticada por ser demasiado, ahora se reduce para encajar. Y lo más triste es que muchas veces esas máscaras son tan elogiadas que terminas creyendo que solo vales si cumples con lo que el otro aprueba, si siempre estás disponible, siempre agradable, siempre correcto. Pero detrás de cada máscara hay un yo real, cansado de fingir, cansado de sonreír cuando quiere llorar, cansado de ser fuerte cuando necesita consuelo, cansado de decir sí cuando todo dentro de sí grita no. Ese yo real queda guardado, silenciado, olvidado, hasta que un día, en un acto de valentía, empieza a pedir paso. Y ahí surgen los síntomas: ansiedad, crisis de identidad, sensación de vacío, desconexión. Es tu verdadero yo diciendo, quiero respirar. El gran cambio ocurre cuando entiendes que no necesitas más esas máscaras para ser amado, que puedes ser quien eres, con tu verdad, con tus fallas, con tu luz y tu sombra, que la autenticidad no aleja a las personas correctas, solo filtra a quienes aún no están listos para amarte de verdad. Porque la máscara puede proteger, pero también impide la conexión real. Y sí, quitarse las máscaras da miedo. Miedo al rechazo, al juicio, a no ser suficiente. Pero es el único camino para vivir con ligereza, para relacionarte con profundidad, para sentir paz dentro de ti. La vida no ocurre mientras estás actuando, ocurre cuando te permites simplemente ser. Quizá hoy sea el momento de preguntarte, ¿qué máscara sigo usando para sobrevivir? Y aún más importante, ¿quién soy cuando por fin me permito existir sin ella? Por más que intentemos vivir en el presente, muchas de nuestras decisiones, reacciones y elecciones siguen atadas al pasado. Cargamos heridas que nunca sanaron del todo, dolores que aprendimos a esconder, pero que continúan moldeando quiénes somos y cómo nos relacionamos. Y lo más impactante es darnos cuenta de que, muchas veces sin saberlo, no es el adulto quien decide, es el niño herido que aún vive dentro de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas críticas te paralizan? ¿Por qué ante algunas situaciones sientes una angustia desproporcionada? ¿Por qué te saboteas justo cuando estás por lograr algo importante? No es casualidad, es memoria emocional. Son heridas no reconocidas que dirigen tu vida desde las sombras. Heridas como el rechazo, que te hace evitar la intimidad por miedo a ser abandonado. La humillación, que te hace buscar aprobación constantemente. El abandono, que te vuelve dependiente de la mirada del otro. La traición, que te impide confiar. La injusticia, que te vuelve hipercontrolador. Cada una de estas heridas crea una narrativa interna, un lente a través del cual miras el mundo y te miras a ti mismo. Y mientras estas heridas sigan ocultas, seguirán dirigiendo tu vida. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, pero seguirás repitiendo los mismos patrones, porque lo que te gobierna no es lo que pasa afuera, es lo que sigue abierto por dentro. La buena noticia
es que el autoconocimiento te da herramientas para comenzar a sanar. Y todo empieza con nombrar. Darle nombre al dolor es el primer paso para dejarlo ir. A partir de ahí, puedes observar tus detonantes con más conciencia. Entender que esa rabia no es sobre el presente, es sobre una herida antigua que fue tocada, que esa ansiedad no es incapacidad, es miedo a repetir una experiencia traumática. Y en ese proceso, la autocompasión es fundamental. No sirve culparte por tus heridas. Hiciste lo que pudiste para sobrevivir. Las estrategias que hoy parecen sabotaje, ayer fueron tu salvación. Y está bien. Ahora estás en otro momento. Ahora puedes elegir, puedes cuidar. Puedes reconstruirte desde la verdad y no desde la herida, porque cuando sanamos las heridas del pasado, finalmente podemos vivir el presente con libertad. La mayoría de nosotros creció sin aprender a nombrar lo que siente. Cuando llorábamos, decían que era drama. Cuando sentíamos rabia, nos mandaban callar. Cuando teníamos miedo, se burlaban de nuestra fragilidad. Y así, aprendimos a silenciar el cuerpo, a reprimir el corazón y a disfrazar el alma. Crecimos emocionalmente analfabetos, sintiendo mucho pero sin saber qué. El resultado, una generación entera que confunde tristeza con pereza, ansiedad con inquietud, frustración con cansancio y que carga con un dolor sin nombre que pesa todo el día. Pero la conciencia emocional comienza justamente cuando le pones nombre a lo que antes era solo confusión. Cuando te detienes, respiras y dices, esto que estoy sintiendo es tristeza, o esto es miedo, o esto es vergüenza. Puede parecer algo simple, pero es transformador, porque nombrar una emoción es como encender la luz en un cuarto oscuro. La emoción sigue allí, pero ahora puedes verla, puedes entender de dónde viene, qué quiere decirte y qué necesita para irse con más suavidad. Las emociones son mensajes, no amenazas. La rabia, por ejemplo, puede estar mostrándote que alguien cruzó un límite. La tristeza, que algo necesita ser soltado. El miedo, que hay algo nuevo pidiendo cuidado. La culpa, que uno de tus valores fue violado. Y cuando aprendes a escuchar esos mensajes, en lugar de reprimirlos, comienzas a vivir con más claridad, más alineado contigo mismo, más auténtico. Esta práctica de nombrar lo que sientes puede hacerse en el silencio de tu habitación, en las páginas de un diario, en una sesión de terapia o incluso en un pequeño momento de pausa durante tu día. En lugar de decir, me siento mal, intenta decir, me siento inseguro, estoy decepcionado, estoy confundido. Eso te saca de la generalización y te lleva hacia la claridad. Y con la claridad llega la posibilidad de actuar. No saber lo que sientes te encarcela. Saberlo te libera, porque cuando reconoces tus emociones, dejas de ser controlado por ellas y empiezas a caminar con ellas desde la conciencia. No eres débil por sentir, eres humano, y cuanto más te escuchas, más completo te vuelves. En algún momento del camino, convirtieron el autoconocimiento en una carrera, una competencia silenciosa donde ganar significa estar siempre tranquilo, equilibrado, positivo, productivo, como si crecer significara eliminar el dolor, evitar conflictos, caminar en línea recta sin tropiezos, como si el yo evolucionado no sintiera rabia, no llorara, no perdiera el control. Pero esa idea es una trampa, porque convierte el desarrollo personal en una nueva forma de exigencia, una presión disfrazada de evolución. Y entonces, en lugar de liberarte, te encierras en un ideal inalcanzable de perfección emocional. Pero crecer de verdad no es aparentar equilibrio, es atravesar el caos con conciencia, es sentir todo y aún así continuar, es verte fallar y no abandonarte por eso, es entender que el desarrollo personal no es una línea recta, es una espiral. Vuelves al mismo lugar varias veces, pero cada vez con más claridad, más madurez, más presencia. Y eso no se mide en gráficos. Se siente en el cuerpo, en las decisiones, en la paz silenciosa que empieza a aparecer en los momentos más simples. No estás aquí para ser alguien ideal, estás aquí para ser alguien completo. Y eso incluye tus sombras, tus impulsos, tus recaídas.
Crecer es aprender a abrazarte cuando todo se desmorona. Es dejar de castigarte por sentir. Es cambiar el ¿qué hay de malo en mí? Por ¿qué quiere mostrarme este dolor? Es soltar la prisa, el control, la imagen perfecta. Es entregarte al proceso, con verdad, con paciencia, con ternura. La verdadera evolución no te hace más rígido, te hace más liviano. No te vuelve inmune al dolor, te da herramientas para atravesarlo. No te convierte en un personaje zen, te vuelve un ser humano más consciente de su propia humanidad. Y lo más hermoso de todo esto es que no hay un punto final, no vas a llegar un día, porque el desarrollo personal es un camino que se recorre mientras se vive, mientras se tropieza, mientras se siente. Así que si hoy tropezaste, lloraste, sentiste que retrocediste, respira. Estás exactamente donde necesitas estar, y eso también forma parte de tu proceso. El autoconocimiento no sucede solo en grandes revelaciones. Se construye en el día a día, en los pequeños momentos en los que eliges escucharte en lugar de ignorarte. Es ahí, en medio de la rutina agitada, donde puedes comenzar a acceder a tu esencia de forma práctica, accesible y real. No necesitas parar el mundo ni esperar un retiro espiritual. Solo necesitas presencia, intención y algunas herramientas sencillas que pueden abrir ventanas inmensas dentro de ti. La primera de ellas es el journaling, el hábito de escribir sobre ti mismo. Puede ser en un cuaderno, en una nota digital, donde sea. Escribe como si estuvieras conversando contigo. ¿Qué estás sintiendo hoy? ¿Qué pensamientos se repiten? ¿Qué situaciones te afectaron más de lo esperado? Escribir te ayuda a organizar el caos interno, a darle forma a lo que parecía confuso, y con el tiempo empieza a revelar patrones, detonantes, respuestas que estaban escondidas bajo la prisa. Otra herramienta poderosa es la autoobservación consciente. Durante el día haz una pausa y pregúntate, ¿cómo me siento ahora mismo? ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué dice esto de mí? Puede ser antes de una reunión, después de un conflicto o en un momento de silencio. Esa pausa crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, y es en ese espacio donde nace la libertad de elegir, en lugar de repetir en automático. La terapia, por supuesto, sigue siendo una de las formas más profundas y eficaces de conocerse. Tener a alguien que te escuche sin juzgar, que te provoque con preguntas adecuadas, que te ayude a nombrar y organizar lo que sientes, es como tener un espejo que refleja tu alma con claridad. No se trata de arreglarte, se trata de comprender, y la comprensión transforma. La práctica de la meditación también puede ser revolucionaria. No tiene que ser larga ni complicada. Unos minutos de silencio y atención plena al día ya son suficientes para reconectarte con el presente, para notar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, para observar tus emociones sin ahogarte en ellas. Además, los feedbacks conscientes de personas en quienes confías pueden ser muy valiosos. Pregunta de verdad a alguien, ¿cómo me ves? ¿Qué patrones notas en mí? ¿Qué crees que repito sin darme cuenta? A veces, el otro ve en nosotros lo que aún estamos aprendiendo a ver. Y por último, reflexiona sobre tus relaciones. Son espejos poderosos. ¿Qué toleras en exceso? ¿Dónde te anulas? ¿Con quién te sientes libre? ¿Quién activa tus detonantes? Tus vínculos revelan mucho sobre tus creencias, tus heridas, tus carencias, y también sobre tu crecimiento. El autoconocimiento no es teoría, es práctica, es una decisión diaria, es elegir todos los días ser más honesto contigo mismo, y poco a poco eso lo cambia todo. Hay un momento en el camino del autoconocimiento en el que las preguntas cambian de tono. Dejan de ser solo ¿cómo puedo mejorar? O ¿cómo puedo ser más productivo? Y comienzan a tocar capas más profundas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Qué le da significado a mi vida más allá de lo que hago? Y es ahí donde entramos en el territorio sagrado de la espiritualidad, la filosofía y el propósito. Un lugar donde el crecimiento personal ya no es solo una herramienta de rendimiento, sino una expresión del alma. La espiritualidad en este contexto no se limita a la religión.
Es ese hilo invisible que te conecta con algo más grande que tus miedos, tus metas y tus deberes. Puede ser Dios, puede ser el universo, la naturaleza, tu conciencia expandida. Es ese lugar de silencio interior donde comprendes que hay más en la vida que lograr cosas, que existe algo en ti que es intocable, eterno, profundo. Y cuando te conectas con eso, el ruido externo empieza a perder fuerza. La prisa se desacelera. El alma respira. La filosofía entra como el arte de pensar la vida con profundidad, de cuestionar hábitos, ideas preconcebidas, normas sociales, de reflexionar sobre virtudes, valores, sentido, ética, muerte, tiempo. Filósofos como Sócrates, Epicteto, Séneca, Viktor Frankl nos recuerdan que la vida no consiste en evitar el sufrimiento, sino en encontrarle sentido incluso dentro del dolor, que el propósito no es un lugar al que se llega, sino una forma de caminar, y que vivir bien es vivir con verdad, con intención, con coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y entonces llegamos al propósito, tan romantizado, tan confundido con grandes misiones, pero que en esencia es simple. Propósito es aquello que te hace sentir vivo, lo que alinea tus acciones con tus valores, lo que te conecta con algo que va más allá de ti. Puede ser crear, cuidar, enseñar, construir, servir. No importa la forma, importa ese sentimiento de que estás contribuyendo al mundo de una manera que te llena por dentro. Cuando vives sin propósito, el vacío crece, los logros pierden sabor, los días se vuelven repetitivos. Pero cuando es el propósito quien guía tus pasos, hasta las cosas pequeñas brillan, porque todo lo que haces, desde una conversación hasta el trabajo, desde el silencio hasta el afecto, lleva sentido, y el sentido es lo que transforma la supervivencia en vida. Por eso, si hoy te sientes perdido, pregúntate menos, ¿qué tengo que hacer? Y más, ¿qué me conecta con algo más grande? Porque las respuestas más transformadoras no vienen de la prisa, vienen del silencio. Después de mirar hacia adentro, enfrentar heridas, quitarse máscaras y reconocer patrones, llega un momento crucial en el camino del autoconocimiento, el de la reconstrucción. Y a diferencia de lo que muchos imaginan, reconstruirse no es inventar una versión idealizada de uno mismo, es volver a la esencia, con más conciencia, más compasión y más libertad. Es soltar las armaduras que te protegían, pero también te limitaban. Es dejar caer las etiquetas que se te pegaron a lo largo de la vida y que nunca definieron quién eras realmente. Reconstruir la identidad es permitirse ser completo y no perfecto. Es reconocer tus errores sin definirte por ellos. Es integrar tus sombras en lugar de reprimirlas. Es abrazar tus cicatrices como parte de tu historia, sin vergüenza. Porque no necesitas borrar el pasado para evolucionar, solo necesitas aprender a usarlo como base y no como cárcel. Y por encima de todo, reconstruirse requiere compasión por uno mismo, de esa compasión que ofreces a los demás, pero que rara vez te permites sentir, de esa que dice, está bien haber caído, está bien estar confundido, está bien estar en proceso. No necesitas dureza para crecer. Necesitas ternura, porque no es la exigencia la que transforma, es el amor el que sana. Esa reconstrucción ocurre en silencio, en los detalles. Cuando comienzas a tratarte con más respeto, cuando dejas de compararte, cuando eliges con más conciencia con quién caminas, qué consumes, qué toleras, cuando aprendes a decir no, sin culpa, cuando asumes tu vulnerabilidad como poder y no como debilidad. Cuando empiezas a vivir en coherencia con lo que crees y no con lo que esperan de ti. Reconstruir la identidad también es entender que ya no necesitas demostrarle nada a nadie, que tu valor no está en ser aceptado por todos, sino en ser fiel a ti mismo, que vivir con verdad puede incomodar a algunos, pero te regala una paz que ninguna aprobación externa puede ofrecer, y poco a poco, sin prisa, vas siendo, no el mejor tú, como si fuera una meta, sino el popo más completo tú, el que vive con coherencia, que siente con profundidad, que se equivoca con humildad, que ama con presencia,
Ese es tu yo real. Ese es el reencuentro. Y comienza cada vez que eliges tratarte con verdad y con amor. Durante mucho tiempo, creíste que necesitabas convertirte en otra persona, más fuerte, más inteligente, más productivo, más estable, más aceptado, y pasaste la vida tratando de cumplir una lista invisible de exigencias que la sociedad, tu familia o incluso tú mismo inventaron. Intentaste encajar, controlarlo todo, poder con todo, pero cuanto más te moldeabas, más te perdías, porque en el fondo no necesitabas convertirte en alguien mejor, solo necesitabas recordar quién eres, recordar al niño curioso que lo cuestionaba todo, al joven soñador que aún creía, a la alma sensible que siempre sintió demasiado, a la luz que aún late dentro de ti, incluso después de tanto dolor, tanto cansancio, tanta adaptación. No necesitas crear un nuevo yo, solo necesitas volver a casa, volver hacia adentro, hacia ese lugar donde tu esencia nunca dejó de existir. El autoconocimiento no se trata de arreglarse, se trata de reconectarse. No es evolucionar para agradar a los demás, es despertar a tu verdad. Y esa verdad no está en fórmulas, ni en gurús, ni en promesas milagrosas. Está en ti, en tu dolor y en tu luz, en tu silencio y tu presencia, en las preguntas que aún no has respondido, pero que ya han comenzado a transformarte. Así que hoy te invito a dejar de correr, a dejar de compararte, a dejar de exigirte tanto, y en su lugar te invito a respirar, a sentir, a escuchar, a recordar. Recordar que no eres un borrador esperando ser terminado, eres una obra en creación constante, una vida que late, un camino que se hace al andar, y si algún día vuelves a sentirte perdido, vuelve hacia adentro, vuelve a lo simple, a lo real, a lo que es tuyo, porque tu esencia nunca te dejó. Solo estaba esperando a que volvieras a escucharte. No necesitas convertirte en alguien, solo necesitas recordar quién ya eres.